4 de diciembre del año 2023 y resulta que he visto un vídeo que ha publicado en su canal de YouTube un apóstata de la fe llamado Tomás Taboada sobre un comentario, un estudio que ha hecho de Romanos capítulo 5. Vamos a ir viendo el vídeo del apóstata y lo vamos a ir refutando, lo voy a ir refutando a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a comenzar. Este es un nuevo formato ahora de vídeos que estoy haciendo en mi canal de YouTube. De modo que comenzamos. Pongan atención a lo que dicen las Sagradas Escrituras, tal como voy a exponer claramente sobre el texto de Romanos 1, capítulo 9, verso 5. Es un pasaje que habla claramente de la divinidad del Señor Jesucristo. Él es un Dios bendito y está sobre todas las cosas, como voy a demostrar bien clarito a la luz de las Sagradas Escrituras. Ha sido este individuo, este apóstata de la fe, llamado Taboada, ha sido sencillamente engañado por una religión falsa, una iglesia mentirosa, fraudulenta, una secta diabólica que se hacen llamar falsamente testigos de Jehová, lo cual no de ninguna manera son testigos de Jehová, ya que estos falsos cristianos jamás en su vida han visto con sus propios ojos al Señor Jehová, a este Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos y que era nada más y nada menos que el mismísimo Señor Jesucristo. No era el Dios Padre, ya que al Dios Padre nadie le vio jamás. ¿De acuerdo? Pero bueno, este no es el tema de este vídeo que voy a hacer, esto ya lo haré, los pondré en otro vídeo que publicaré en mi sitio web. Ahora vamos a escuchar lo que dice este apóstata de la fe, las mentiras que dice, las triquiñuelas fraudulentas y estúpidas que enseña, que dice para negar la divinidad del Señor Jesucristo, para negar, como niega, que Jesucristo es un Dios grande, que está sobre todas las cosas y que además es un Dios bendito, porque Cristo es bendito. En la Biblia se le llama bendito al Señor Jesucristo y además está sobre todas las cosas, sobre toda la creación, como voy a demostrar con el Nuevo Testamento. Luego hay un Dios supremo, el Dios Padre, que es el Dios bendito por excelencia, el bendito supremo. El Dios bendito es el Padre celestial, pero a Cristo en el Nuevo Testamento, como vamos a ver, también se le llama bendito. El Dios Padre, repito, es el Dios bendito supremo, y Jesucristo es el Hijo del Dios bendito, pero también a Jesús se le llama bendito. Es lo que enseña bien clarito la Escritura, que vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar escuchando a este embustero, a este apóstata de la fe que un día conoció perfectamente la verdadera doctrina cristiana y la ha pisoteado y la ha rechazado completamente, como ahora que está negando la divinidad del Señor Jesucristo, está negando que Él es el Dios, ese Dios que está sobre todas las cosas mencionado en Romanos capítulo 9, verso 5. Así que vamos a comenzar escuchando. He decidido comentar el diálogo o debate que tuvo mi estimado amigo y hermano Samuel. Samuel es también miembro de esta religión diabólica y falsa aquí en España, en Madrid, de los falsos testigos de Jehová. Seguimos. Con este chico tal Cristian. Es significativo, me llamó mucho la atención y está ahí en el debate, cómo este Cristian, en el nombre de los frutos del Espíritu, se permitía el lujo de interrumpir constantemente a Samuel. No había árbitro y además incluso, claro, estamos hablando de la misma persona que interrumpió un ritual católico, una misa para decirle al cura que deje de meter con él, ¿no? Claro, no deja de ser significativo que alguien así luego acuse a otro de tener o no los frutos del Espíritu, ¿no? En fin. Bueno, el debate era sobre Romanos 9.5 y, como se ve, Samuel dijo en una parte que Romanos 9.5 no estuviera en los manuscritos antiguos. Lo que decía, y es así, es que es una doxología a Jehová Dios, al Padre Celestial. Eso mentira, Romanos 9.5, vamos a ir al pasaje bíblico, no está hablando del Dios Padre, está hablando de Jesús, y dice que Él es claramente quien procede de los patriarcas y de los cuales vino Cristo, el cual es Dios, es decir, poderoso sobre todas las cosas, bendito por siempre.
Como pueden ver, este apóstata de la fe, el Taboada, niega que el Señor Jesucristo sea un Dios que está sobre todas las cosas, niega que Jesús es bendito, cuando en la Biblia, como vamos a ver ahora, se le llama bendito. Vámonos al texto de Romanos 9.5, la versión que voy a utilizar, y luego vamos a ir al texto griego, por supuesto, para tapar la bocaza mentirosa de este apóstata de la fe. Vamos a ver lo que dice en Romanos 9.5, pero en la versión Reina Valera, que por cierto ha sido bien traducida. Voy a abrir las Word, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, y veamos lo que dice. Van a ver que en Romanos 9.5 pues no se habla por ninguna parte del Dios Padre. Se está hablando solamente de Jesús. Vamos a Romanos capítulo 9, verso 5. Mirad. Voy a leer a partir del verso 4. Aquí lo tenemos. El 4 y el 5. Que son israelitas, de los cuales es la adopción como hijos. Bueno, estoy leyendo otra versión. Vámonos a la Reina Valera del 60. Aquí la tenemos. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, la prolongación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Como podéis ver, aquí nos está mencionando al Dios Padre. Se dice que este Señor Jesucristo, el descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, es Dios sobre todas las cosas. A ver, la palabra Dios significa poderoso. El equivalente en hebreo es Elohim, poderoso. Y aquí está diciendo que Cristo es poderoso. Y además que está sobre todas las cosas y es bendito por los siglos. Así de sencillo. ¿Dónde menciona este texto? A ver, apóstata, Taboada, ¿dónde menciona este pasaje el 4 y el 5 al Dios Padre? En ninguna parte. Del único que está hablando es de Jesús, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es poderoso sobre todas las cosas. ¿Por qué usted niega que Jesucristo es un Dios, es un poderoso sobre todas las cosas? O sea, según usted, Jesús resucitado no está sobre todas las cosas. Es lo que señala usted. Bueno, pues vamos a tapar la bocaza mentirosa de este apóstata de la fe. Mire, pongan atención. Esta página web, este es un estudio bíblico que escribí el 27 de enero del 2023. Se titula Dos pasajes bíblicos falsificados por los llamados testigos de Jehová. Lo tenéis también en audio, como podéis ver. Y respecto al pasaje de Romanos capítulo 9, verso 5. Porque son dos pasajes los que han falsificado, Romanos 9.5 y Tito 2.13. Pero aquí nos vamos a centrar en el pasaje de Romanos 9.5, que es de lo que trata, de lo que trata el vídeo que ha hecho este apóstata y esta persona ignorante absolutamente y mentiroso, este apóstata de la fe llamado Tomás Taboada, dando la interpretación que los falsos testigos de Jehová le han metido en la cabeza. Romanos 9.5. Pues Romanos 9.5, voy a leer en primer lugar cómo lo han traducido. Aquí lo tenéis en la versión de estos falsos cristianos llamados testigos de Jehová, en su versión, en su traducción del Nuevo Mundo. A quienes pertenecen los antepasados, de quienes provino el Cristo según la carne. Y luego dice, Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. Como podéis ver, pues el texto dice que Cristo procede según la carne, procede de sus antepasados israelitas, según la carne, de la nación de Israel. Y luego se menciona a Dios que está sobre todos y es bendito, fijaos. Entonces la interpretación que el Taboada, este apóstata de la fe llamado Tomás Taboada, y su secta a la que pertenece, que es la secta de los atalayados, de los falsos testigos de Jehová, pues la interpretación que da de este versículo es que según ellos se refiere al Padre Celestial.
este Dios bendito mencionado ahí dicen que es el Dios Padre. Y de esta manera, pues el Taboada y su secta diabólica enseñan la patraña de que Cristo no es Dios sobre todas las cosas, y tampoco es bendito. Recuerde que la palabra Dios, según la Biblia, significa poderoso, procede del equivalente hebreo, es Elohim, poderoso, es decir, tanto el apóstata de la fe, este embustero y retrasado llamado Taboada, como su secta satánica, los falsos testigos de Jehová, enseñan que Cristo no es un ser poderoso, porque dicen que Él no es Dios bendito que está sobre todas las cosas. O sea, están negando que Cristo resucitado esté sobre todos, esté sobre todas las cosas, y niegan que sea un ser poderoso, porque, repito, la palabra Dios significa poderoso. Seguidamente lo que vamos a hacer es leer el texto griego, su traducción literal del griego al español. Esto lo he tomado en el estudio que escribí, que lo pueden leer. Ahí luego en la descripción de este vídeo voy a poner el enlace de este estudio bíblico que escribí a principios de este año 2023. Bien, pues la traducción literal del griego dice lo siguiente, la voy a leer. Aquí la tienen en pantalla. De quienes los padres y fuera de cuales el Cristo, él según carne, él siendo sobre de todas cosas Dios bendito. Repito, habla de Cristo, porque está hablando solamente del Señor Jesucristo, como puede ver, no está hablando mencionando al Dios Padre por una parte. Dice, el Cristo, el según carne, él siendo sobre de todas cosas Dios bendito. Por lo tanto, ¿cuál es la traducción literal del griego al español? Pues aquí la tenéis. Él siendo sobre de todas cosas Dios bendito. Y la pregunta ahora clave que hago a este embustero y apóstata de la fe del Taboada es la siguiente. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿A Cristo o al Dios Padre? ¿Quién es el Dios que está sobre todas las cosas y además también es bendito? Es un Dios bendito. Pues para saber la respuesta tenemos que ver primero quién es el personaje principal de este pasaje, que es lo que dice el contexto. Mira, cualquiera que lea el pasaje, especialmente en el texto griego, resulta que verá que el sujeto principal, el personaje principal de ese texto es el Señor Jesús, es Cristo. El texto dice que Él procede según la carne de los patriarcas hebreos, y seguidamente dice que Él es Dios bendito sobre todas las cosas. Ahí lo dice. Recordemos que la palabra Dios, atención, y aquí que escucha atentamente este embustero y apóstata de la fe, este renegado llamado Tomás Taboada. Mira, criatura mentirosa. La palabrita española Dios, esto lo saben hasta esta propia secta diabólica de los atalayados. La palabra Dios es un título, no es un nombre propio y significa sencillamente poderoso. Su equivalente en idioma hebreo es Elohim, que significa eso, significa poderosos, ha sido traducida también por dioses, es lo mismo. Se refiere a un ser poderoso y obviamente yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo Taboada es un ser poderoso, es un Dios, sí o no? ¿Verdad que sí? Es un Dios, es un ser poderoso. Lo dice por ejemplo Juan 1.1, y el verbo era Dios, es decir, el verbo era poderoso. Juan 1.1. Se dice bien clarito ahí. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios, que esa es la correcta traducción, y luego dice, y el verbo era Dios, es decir, el verbo era poderoso. Por lo tanto, si el personaje central de ese pasaje de Romanos 9.5 es Cristo, porque es de Él solamente de quien se está hablando, y entonces la frase, Él siendo sobre todas las cosas, ¿a quién solamente se puede referir? Pues únicamente a Jesús, a Cristo, no al Dios Padre, el cual no se menciona en este verso de Romanos 9.5 por ninguna parte. Pero no solo eso, y ahora que ponga aquí atención, este embustero y apóstata de la fe del Taboada, y todos los que sean de su religión diabólica, de los atalayados. Si nos vamos al contexto bíblico, ese Dios que está sobre todas las cosas solamente se puede referir al Señor Jesús. Y vamos a comprobarlo con los siguientes pasajes. Juan 3.35. Vamos a ver si Jesús está sobre todas las cosas o no está sobre todas las cosas. Recuerde que el apóstata de Taboada y los miembros de esa iglesia satánica, de esa religión diabólica, dicen que Cristo no está sobre todas las cosas. Que el Dios que está sobre todas las cosas, mencionado en Romanos 9.5, dicen ellos que no es Cristo. Vamos a ver si Jesús está o no está sobre todas las cosas.
El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, en la mano del Hijo. Todas las cosas. ¿Lo entiendes, soplagaitas? Todas. Cuando tú dices, apóstata, que Cristo no está sobre todas las cosas, estás mintiendo, pero no solo tú, sino el resto de hijos del diablo y falsos cristianos de tu secta satánica, de los falsos testigos de Jehová. Juan capítulo 13, verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Efesios 1:21. Sobre todo, está hablando de Jesús, que le puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y el verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cómo que Cristo no es el Dios que está sobre todas las cosas? Es soplagaitas, mamarracho, embustero, apóstata de la fe. Sigamos. Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo cual Dios, hablando del Padre, también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está exaltado sobre todas las cosas, el Señor Jesús. Filipenses 3:21. Dice, el cual, refiriéndose a Jesús, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cristo resucitado está sobre todas las cosas. El apóstata de la fe de Taboada está mintiendo descaradamente en ese repugnante, patético y diabólico vídeo que ha hecho ayer, al decir que Cristo no es este Dios que está sobre todas las cosas. Pero hay más. Hebreos capítulo 1, verso 3. El cual, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios el Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Como puede ver, pues en estos pasajes se dice bien claro que el Señor Jesús está sobre todas las cosas, ya que el Dios Padre le entregó a Jesús todas las cosas en sus manos. Lo dijo el propio Jesús, ya lo acabamos de ver. Cristo es la cabeza sobre todas las cosas y tiene el nombre sobre todo nombre. Y además, Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas y todas las cosas las sustenta con la palabra de su poder. Por lo tanto, atención, cuando en Romanos 9:5 el apóstol Pablo dijo que Él es Dios o poderoso sobre todas las cosas, en ninguna duda, sin ninguna duda, solamente se puede estar refiriendo al personaje central del pasaje, que es Cristo, el Señor Jesucristo, el cual es el personaje, repito, central de Romanos capítulo 9, verso 5. Luego hay estos herejes arrianos, estos falsos testigos de Jehová, porque son arrianos, niegan la eternidad, la divinidad del Señor Jesucristo. Dicen que esa frase de Pablo no se puede referir a Cristo. En Romanos 9:5 dicen, sino solamente al Dios Padre, dicen ellos, como dice el Taboada en su patético y repugnante vídeo. Dicen que solamente es el Dios Padre, ese Dios que está sobre todas las cosas, ya que se le llama bendito, el cual es bendito por los siglos. Y en el Nuevo Testamento al Dios Padre, por supuesto que se le llama el bendito, el Dios bendito. Esto lo podemos leer, esto nadie lo niega. Marcos 14:66, Romanos 1:25, 2 de Corintios 1:3, Efesios 1:3, 1 de Timoteo 1:11, 2 de Pedro 1:3. Pero estos falsos testigos de Jehová, estos arrianos, dicen la mentira de que a Cristo nunca en el Nuevo Testamento se le llama bendito. Sin embargo, como vamos a ver ahora, es absolutamente satánico, es absolutamente falso. Por supuesto que hay pasajes donde al Señor Jesucristo se le llama bendito, como al Padre Celestial, bendito. Y vamos a leerlo, aquí los tengo en el estudio que escribí, los textos donde así se le llama. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo a Jesús, Hosana al Hijo de David,
bendito, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Y Lucas 1:42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, refiriéndose a Jesús. Ciertamente el Dios Padre, pues es el Dios bendito supremo, pues claro que sí, Él es el bendito por excelencia, el Dios supremo por excelencia. Sin embargo, el Señor Jesucristo es el segundo Dios, el Hijo de Dios que está subordinado al Padre celestial. En Romanos 9:5 el apóstol Pablo llamó bendito al Señor Jesucristo, pues Él es el Dios, el poderoso, es poderoso, y además está sobre todas las cosas, como ya he demostrado con todos esos pasajes del Nuevo Testamento que he leído. Cristo Jesús resucitado está sobre todas las cosas. Él es este Dios bendito mencionado en Romanos 9:5, un pasaje que, repito, no está mencionando al Dios Padre por ninguna parte. Vamos a seguir escuchando a este embustero, a este apóstata de la fe, Taboada, para seguir refutando, aunque ya lo he refutado con lo que acabo de leer en el estudio bíblico que escribí, pero vamos a seguir escuchando las patrañas, las mamarrachadas que dice este apóstata y traidor, este apóstata de la fe, este enemigo de la verdad, de la verdadera doctrina, llamado Tomás Taboada. Y no a Jesucristo. El tal Cristian decía que bueno, no, que se refiere a Jesucristo. Llama la atención que mientras la primera captura que puso del texto griego y de su transliteración, en la transliteración él leía la palabrita el cual en Romanos 9:5, en la segunda no aparecía el cual. Y esto es muy interesante, ¿no? Bueno, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras muy sabiamente vierte este texto así. A ellos les pertenecen los patriarcas y de ellos descendió el Cristo. Que Dios, que está por encima de todo, sea alabado por siempre. Amén. Sí. En realidad, la versión que acaba de leer de los atalayados, la versión del Nuevo Mundo, para que vean cómo los propios falsos cristianos, falsamente llamados testigos de Jehová, se ponen la pistola a la cabeza y se vuelan la tapa de los sesos. Porque esa traducción de los atalayados que acaba de leer el apóstata Taboada dice bien clarito que ese Dios bendito que está sobre todas las cosas es Cristo. Léanlo despacito y verán que ahí no están diciendo por una parte que sea el Dios Padre, se está refiriendo a Cristo. La propia traducción atalayada, esta del Nuevo Mundo, enseña que ese Dios bendito, que es Dios sobre todas las cosas, es Cristo. Estos mismos farsantes se suicidan con su propia traducción bíblica. Y luego ya hemos visto el texto griego, ya lo demostré lo que dice, la traducción literal, aquí lo tenéis en pantalla, lo voy a leer otra vez. De quienes los padres y fuera de cuales el Cristo, el según carne, él siendo sobre de todas cosas Dios bendito. Él, ¿a quién se refiere cuando dice él? A Cristo, el cual es un ser poderoso, es un Dios, Dios sobre todas las cosas. ¿Lo entiendes, soplagaitas apóstata? Cristo está sobre todas las cosas, como ya te lo he demostrado con todos esos pasajes del Nuevo Testamento que he leído hace unos minutos. Cristo es un Dios que está sobre todas las cosas. Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad, todo el poder me ha sido dado, dijo Jesús después de resucitar, en el cielo y en la tierra, sobre todas las cosas. Idiota, sobre todas las cosas. Cristo es este Dios que está sobre todas las cosas y que es un Dios bendito, como ya he demostrado con esos pasajes del Nuevo Testamento, como a Cristo también se le llama bendito. El Dios Padre es el bendito por excelencia, el bendito supremo, el Dios bendito supremo, pero por supuesto que a Cristo en el Nuevo Testamento también se le llama bendito, como acabo de demostrar. Sigamos escuchando a este embustero y apóstata de la fe llamado Taboada. Se entiende el comité de redacción del Nuevo Mundo, que ahí se habla de dos. Se habla de Cristo, que viene de los patriarcas según la carne, y de Dios el bendito. Como pueden ver, eso lo que está diciendo el apóstata es mentira, ya lo hemos visto bien clarito en el pasaje, como solamente se está hablando de uno, de Cristo, que es el personaje central, es el sujeto de todo el pasaje. De quienes los padres y fuera de cuales el
Cristo, no está hablando del Padre majadero, apóstata, el Cristo, el según carne, él siendo sobre de todas cosas Dios bendito. Aquí no está hablando de dos majaderos, está hablando de uno, que es Cristo, el cual es poderoso, es decir, es Dios, y además Cristo resucitado está sobre todas las cosas, como ya he demostrado. Sigamos escuchando a este embustero y apóstata de la fe del Taboada. Como muy bien decía Samuel, la palabra que aparece ahí no es eulogeos, que es la que siempre se aplica en todas las escrituras bíblicas cristianas a Jesús, sino eulogeos, que se le aplica en exclusiva al Padre Jehová. Eso lo podemos ver en mentira repugnante la que decís tanto el falso testigo de Jehová llamado Samuel como tú, majadero. La palabra bendito, el cual es bendito, bendito por los siglos, amén, se aplica también a Cristo. Como eso que acabas de decir tú, que solamente se aplica al Padre Celestial, es una asquerosa mentira del diablo, porque ya hemos visto con esos textos del Nuevo Testamento que ya he leído, como a Cristo Jesús también se le llama bendito. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo, que es bendito, y el Dios Padre, que es el Dios supremo, el bendito supremo? Pues que el Padre es el bendito por excelencia, el más grande de los dioses, el Dios supremo. Sencillamente, tiene autoridad sobre Cristo. Pero eso que acabas de decir, majadero, que a Cristo nunca se le llama bendito, y que también enseña este majadero y falso cristiano atalayado llamado Samuel, es una asquerosa mentira del diablo, absolutamente lo contrario de lo que dicen esos pasajes del Nuevo Testamento que ya he leído. Vamos a seguir escuchando a este auténtico apóstata de la fe con cara de lechón atocinado, el Taboada. Vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa. Vamos a ver si la palabrita el cual es o el cual está en el texto griego. En Romanos 9:5 dice, Romanos 9:5, que lo vierte, dice, y las promesas textualmente de quienes los padres, y proviene de quien es el Cristo según carne, el que es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. Bueno, básicamente aquí no aparece la palabra el cual es. Dice, y proviene de quien es el Cristo según la carne, el que es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. Ahí, cuando lo leemos de forma continuada, sin comas, sin signos de puntuación, como está en el texto griego, está aquí la palabra el cual no aparece, la palabrita el cual. Si lo leemos así, seguidamente, sin las comas, los traductores en un momento determinado tienen que ponérselas en un sitio o en otro, en cualquier traducción en otras lenguas, y se las ponen según entiendan ahí que ese que está por encima de todas las cosas es Cristo, o según entiendan que es Jehová. A la luz de los textos paulinos no es Cristo. Y de hecho... Bueno, vamos a ver, como miente, vamos a tapar la bocaza mentirosa de este apóstata atocinado con cara de lechón, lo que acaba, la tontería que acaba de decir. Vámonos al texto griego, aquí lo tenéis. Ya lo he leído varias veces, es la traducción interlineal del griego al español. Observad atentamente lo que he resaltado en color rojo, pero voy a leer desde aquí. De quienes los padres, y fuera de cuáles el Cristo, el personaje central, el sujeto de todo el pasaje, de todo el versículo es Cristo, como podéis ver, no es el Dios Padre, lo que está diciendo el apóstata Taboada lechón, y el otro mentiroso llamado Samuel, el otro atalayado, es una burda mentira. El personaje central, el protagonista, el sujeto no es el Dios Padre por ninguna parte, es Cristo. Aquí lo dice bien clarito, Cristo, el según carne, él siendo sobre de todas cosas, Dios bendito, hacia adentro a las edades, amén. Él, es decir, Cristo siendo sobre de todas cosas, Dios bendito. Pero si lo dice bien claro,
que el Dios bendito, el que está sobre todas las cosas, escritos como ya demostrado, con todos esos pasajes del Nuevo Testamento, donde se dice bien clarito que todas las cosas el Dios Padre se las entregó a Cristo, que Él está sobre todas las cosas, Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Es Cristo. Él es un Dios porque es un ser poderoso que está sobre todas las cosas. Es decir, que el texto griego, que incluso acaba de leer el lechón el apóstata Taboada, el texto griego destroza completamente la doctrina satánica de estos falsos cristianos atalayados cuando dicen que se refiere al Padre Celestial, cuando resulta que el texto griego, como acabamos de ver, se está refiriendo a Cristo. Ahí lo dice, a Cristo. Cristo. Ahí lo tienen. Él según carne, Él siendo sobre de todas las cosas Dios bendito. ¿Qué está diciendo el texto griego? Que Cristo está sobre todas las cosas y es un poderoso bendito, porque ya ha demostrado con el Nuevo Testamento que a Cristo también se le llama bendito. Enseñar, como enseñan estos falsos cristianos, como enseña el neófito embustero atalayado del Samuel, como enseña el apóstata de la fe, lechón con cara de tocino llamado Tomás Taboada, de que solamente al Dios Padre se le llama bendito en la Biblia, es una asquerosa mentira del diablo. El Dios Padre es el Dios bendito supremo, evidentemente, el bendito por excelencia, y resulta que al Señor Jesús también se le llama bendito, como ya he demostrado. Y el pasaje de Romanos capítulo 9, verso 5, solamente está hablando de uno, de Cristo, como podemos ver. Cristo, Él siendo sobre de todas las cosas Dios. Él siendo, aquí lo tienen en rojo, resaltado en rojo, sobre de todas cosas Dios bendito. Ahí está. Punto y pelota, o sea, jaque mate total a la mentira, a la doctrina de demonios que enseñan estos falsos cristianos, estos falsos testigos de Jehová, y no solamente ellos. También este versículo ha sido horriblemente traducido en otras versiones católicas de la Biblia, que también lo han falsificado, para hacer creer a los ignorantes de que este Dios que está sobre todas las cosas y que es bendito es el Padre Celestial. Aquí no está hablando el apóstol Pablo del Padre Celestial en este versículo por ninguna parte. Aquí lo dice bien clarito, es Cristo el personaje central de todo el versículo, Él es el sujeto de todo el pasaje, Él siendo sobre de todas cosas Dios bendito. Así de simple. No se refiere, por tanto, al Padre Celestial. Cuando estos falsos cristianos al servicio de Satanás, como el apóstata de la fe, este lechón llamado Taboada, dicen que este Dios sobre todas las cosas es el Padre Celestial, están mintiendo, y te lo digo a ti, apóstata Taboada, te se lo digo también al otro apóstata y mentiroso llamado Samuel. Sois unos mentirosos que habéis sido engañados por Satanás, porque el apóstol Pablo está refiriéndose solamente a Cristo, el cual procede de los padres según la carne, y Él siendo Dios sobre todas las cosas es bendito, como dice el texto. Él siendo sobre de todas cosas Dios bendito. Él está sobre todas las cosas, como ya he demostrado con todos esos textos del Nuevo Testamento, donde se dice bien clarito que todas las cosas, dijo Jesús, todas las cosas le fueron entregados por el Padre en su mano. Todas las cosas, exactamente la misma frase que aparece aquí en Romanos capítulo 9, verso 5. Él siendo sobre totodas las cosas, Dios bendito. Es Cristo, no se está refiriendo de ninguna manera al Padre Celestial. Bien, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este sinvergüenza, de este apóstata de la fe, de este lechón llamado Taboada. Así lo han entendido los mejores eruditos, no precisamente antitrinitarios, ¿no? Como voy a pasar a demostrar ahora, ¿no? Por ejemplo, veamos lo que dice la misma traducción trinitaria de la Conferencia Episcopal Española, en Romanos 9:5. Dice así:
está en gallego, voy a leerlo, a traducirlo en español. Vamos a ver, Romanos 9:5. Dice, lo voy a traducir, a ellos pertenecen los patriarcas, y de ellos viene Cristo como hombre. Y luego dice, el Dios que está sobre todo, sea bendito por los siglos. Amén. Y en un comentario... Esa traducción que acaba de leer el lechón el apóstata Taboada, pues simplemente viene a decir exactamente lo mismo que dice el texto griego, que Cristo es ese Dios que está sobre todas las cosas. Porque repito, a ver si esto os queda claro, zampabollos, te queda claro de una vez por todas, apóstata de la fe. Mira, lechón, ¿quién es el personaje central, el sujeto de todo el versículo 5, Romanos 9:5? Es Cristo. Cristo, mira, lechón, aquí lo tienes, te lo vuelvo a demostrar con el texto griego. Es Cristo. Cristo, Él, dice, Él según carne, Él siendo Dios de todas las cosas, o sobre todas las cosas, Dios bendito. Es Cristo, no está hablando del Padre Celestial por ninguna parte, lechón. Está hablando de Cristo como este Dios que está sobre todo, sobre todas las cosas, porque todas las cosas me han sido entregadas en mis manos. Lo dijo Jesús, ya puse los pasajes, si no se lo creen, pues vamos a leerlo otra vez. Mire, para que vean cómo mienten. Aquí lo tenemos. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, en la mano del Hijo. Juan 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano. Apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, versos 21 y 22. Sobre todo principado, o sea, le puso sobre todo principado y autoridad y poder y señoríos. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Cristo es el Dios bendito que está sobre todas las cosas. Como este zampabollos, este lechón con cara de tocino llamado Taboada, este auténtico apóstate de la fe, porque conoció la verdadera doctrina durante muchos años y la escupió, la pisoteó, la rechazó. Es decir, desde el punto de vista bíblico es un auténtico apóstata de la fe, tal como señala la Biblia. Un apóstata es el que ha conocido, el que ha enseñado la verdadera doctrina y la ha pisoteado, la ha rechazado, que es lo que hizo este hijo del diablo, este lechón, enseñando esa espantosa doctrina de demonios, del arrianismo, que es lo que enseña esta secta diabólica fraudulenta, que son los falsos testigos de Jehová. Enseñando, como enseñan, esta mentira diabólica, esta mentira repugnante de que este Dios que está sobre todas las cosas, dicen ellos, que no es Cristo, y que dice que se refiere al Padre Celestial, cuando ya hemos visto bien clarito con las Sagradas Escrituras, con el mismísimo texto griego, que este Dios que está sobre todas las cosas es Cristo. Lo dijo Pablo en Romanos 9:5, Él es el sujeto, el personaje central de todo el versículo. Cristo, siendo Él siendo sobre todas las cosas, Dios bendito. Repito, Cristo, siendo sobre todas las cosas, Dios bendito. Esta es la traducción literal, la que ven aquí, del texto griego. Él siendo sobre de todas cosas, Dios bendito. ¿Y a quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo en este versículo? Pues aquí lo tienen. A Cristo, no al Padre Celestial. Con lo cual, todo lo que está diciendo en este repugnante y patético vídeo, este lechón llamado Taboada, este apóstata de la fe, es una burda mentira y espantosa doctrina de demonios, que no solamente la enseña él, porque él sencillamente la ha copiado de aquellos que le han engañado, que le han destrozado completamente el cerebro, que son estos falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová, y que, como ya he demostrado, de testigos de Jehová no tienen absolutamente nada, porque nunca jamás en su puñetera vida han visto literalmente con sus ojos al Señor Jehová. Son testigos absolutamente de nadie. Son testigos, eso sí, del mismísimo Satanás, del padre de la mentira. Es lo que son estos falsos cristianos, como este majadero, este soplagaita, lechoncillo, este lechón llamado Tomás Taboada. Vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa. A pie de página es interesante lo que dice, textualmente, página 1571.
Dice, verso discutidísimo, no lo dicen antitrinitarios. Lo único que dice, verso discutido, pues claro, porque los apóstatas de la fe, como lo eres tú, lechón, pues sencillamente lo rechazan, porque el texto griego se está refiriendo a Cristo, como ya lo he demostrado. Cristo es ese Dios que está sobre todas las cosas y además es bendito. Decir que solamente en la Biblia al Dios Padre se le llama bendito, como se llaman estos mamarrachos, es una asquerosa doctrina diabólica, es mentira, porque también en el Nuevo Testamento a Cristo, a Jesús, se le llama bendito. ¿De acuerdo? El Dios Padre es el bendito supremo, eso nadie lo niega. Es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el cual es el bendito por excelencia. Y Cristo es el Hijo del Dios bendito. Cristo es el Hijo del Dios bendito, del Dios supremo. ¿Que a Cristo se le llama también bendito? Por supuesto que sí. Ya le he demostrado bien claro con esos textos del Nuevo Testamento. Seguimos. Nos dicen defensores a muerte del trinitarismo. Depende de la puntuación. La adoptada en el texto interpreta la parte final como una doxología, Deus di Dios, y así opai el Padre, según la costumbre de Pablo en todo el Nuevo Testamento. El Dios Padre, efectivamente, se le llama el Dios de nuestro Señor Jesucristo, lo llamó el apóstol Pablo, pero resulta que en este pasaje en concreto de Romanos capítulo 9, verso 5, repito, del único que se está hablando es de Cristo, el cual es Dios bendito, el cual está sobre todas las cosas, ya lo hemos visto, como Dios el Padre le dio en su mano todas las cosas, en sus manos, y además es un Dios bendito, Cristo es bendito. El texto no está hablando por ninguna parte del Padre Celestial, ya que el sujeto, el personaje central de ese versículo es únicamente Cristo, ya lo he demostrado bien claro con el texto griego, aquí lo tienen una vez más, aquí, Cristo, Él según carne, Él siendo sobre de todas cosas Dios bendito. Él, ¿quién es ese Él? A ver, majadero, cara de tocino, a ver, ¿quién es ese Él mencionado por Pablo? Pues este Cristo, el cual está sobre todas las cosas, tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Él es este Dios mencionado aquí. Él, sobre de todas cosas, Dios bendito. Él es un Dios y también es bendito. O me van a negar ustedes, a ver, lechón, me va a negar usted que Cristo es un Dios, es un ser poderoso. Me va a negar usted que Cristo es bendito, cuando en la Biblia se le llama a Dios a Cristo y también se le llama bendito. Y el Dios Padre es el Dios de Cristo, es el Dios supremo, es el bendito supremo, que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla claramente de dos dioses, de dos Jehovás. Uno que es el Jehová supremo, que es el Padre Celestial, y el otro es el segundo Jehová, este Dios bendito que está sobre todas las cosas, que es el Señor Jesucristo, como dijo bien claro el apóstol Pablo en este versículo, Romanos 9:5. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este lechón, que es el apóstata tahuado. Como decías, no lo decimos nosotros, ¿verdad? Bueno, veamos cómo lo traduce Senén Vidal, este otro erudito trinitario académico, en Romanos 9:5. Romanos 9:5. Dice así. Voy a acelerar un poquito el vídeo porque como es extremadamente aburrido este lechón, este apóstata de la fe, pues lo voy a acelerar un poquito para terminar el vídeo antes. Ahí. 9:5. A ellos pertenecen los padres y de ellos procede el Mesías en cuanto a la carne. Dios, que está sobre todo, es bendito por siempre. Amén. Ahí lo está. Aquí lo está. El texto es esa traducción, no dice por una parte que ese Dios que está sobre todas las cosas sea el Dios Padre.
¿Me puede decir usted, lechón apóstata, dónde dice esa traducción que usted acaba de leer, que ese Dios que está sobre todas las cosas es el Padre Celestial? No, está hablando de Cristo, que es el personaje central, es el sujeto de toda la oración, y dice que Él es Dios, que es Dios sobre todas las cosas, y es bendito, bendito por los siglos, refiriéndose a Cristo, no al Padre Celestial. O sea que incluso esta traducción que está citando este lechón apóstata es una traducción que realmente lo vierte bien, no tiene ningún error, se está refiriendo a Cristo y le dice que es Dios sobre todas las cosas y que es bendito. Así de sencillo. Sigamos, es que este mismo apóstata, este lechón apóstata, él solito se pone la pistola así en la cabeza y hace así, se pega el tiro y se vuela la tapa de los sesos, como hacen todos estos falsos cristianos atalayados, estos miembros de esta religión diabólica que son los mal llamados testigos de Jehová, que son falsos testigos de Jehová porque, repito, nunca en su puñetera vida han visto con sus ojos, han sido testigos del Señor Jehová, nunca han visto a Jehová, ¿de acuerdo? Ese es un verdadero testigo de Jehová, aquellos que han visto con sus ojos a Jehová, como sí ocurrió en el Antiguo Testamento con muchos seres humanos que sí que vieron con sus ojos literalmente a este Señor Jehová, y que evidentemente no era el Padre Celestial, no era el Jehová Supremo, ya que al Dios Padre nadie le vio jamás, ningún ser humano le vio jamás, como dice la Escritura. Aquí veían es al segundo Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, como se apareció a Adán y Eva en el jardín del Edén, se apareció a Moisés, se apareció primero, luego antes se apareció a Abraham, Abraham le vio, se apareció a Abraham en el encinar de Manre acompañado por 2 ángeles, Génesis capítulo 18, se aparecía también a Moisés y hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, Éxodo capítulo 33, luego Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, dice la Biblia, el libro del Éxodo, que subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Dice que había debajo de sus pies como un embaldosado de color zafiro, es decir, de color azul, y comieron y bebieron y vieron al Dios de Israel. Cuando estos hijos del diablo, como el lechón este apóstata Taboada y su religión satánica atalayada, dicen que nunca jamás nadie vio al Señor Jehová, sois unos vulgares embusteros e hijos de Satanás, hijos del diablo, farsantes, embusteros patológicos, porque la Biblia dice bien clarito que todos esos personajes, todos esos seres humanos sí que vieron literalmente con sus ojos al Señor Jehová, y vieron al Dios de Israel, y vieron al Dios de Israel. Además dice, para remate, que comieron y bebieron, es decir, que comieron y bebieron con él. Enseñar, como dicen estos hijos de Satanás, que nunca ningún ser humano vio a Jehová, repito, es una de las mayores doctrinas satánicas, mentiras del diablo de toda la historia de la humanidad, enseñada por estos falsos cristianos de Jehová, como por ejemplo este pobre desgraciado, este apóstata de la fe con cara de lechón atocinado, llamado Tomás Taboada. Vamos a seguir desenmascarando las mentiras de este hijo de Satanás, de este auténtico apóstata de la fe llamado Taboada. Como vemos, Senel Vital vierte el texto, pues, entendiéndolo como una doxología a Dios, a Jehová, no a Jesús. Se refiere a Cristo, mamarracho, si ya te lo he demostrado con el propio texto griego, aquí lo dice, Cristo, ¿o que tú crees que Cristo es el Dios Padre? El lechón, ¿tú crees que Cristo es el Dios Padre entonces? Cristo, Él según carne, Él siendo, como dice, siendo sobre todas las cosas Dios bendito. ¿A quién se refiere? A Cristo, que es el personaje central, es el personaje único mencionado en Romanos 9:5. No está hablando del Dios Padre por ninguna parte este versículo, por ninguna parte. La traducción literal, aquí la tienen, Él siendo sobre de todas cosas Dios bendito. Él, ¿quién es ese Él? ¿Quién es Cristo? Aquí lo tienes, soplagaitas, majadero. Aquí lo tienes, lechón, es Cristo. No es el Dios Padre.
Pablo aquí en este verso se está refiriendo a Cristo, el cual está sobre todas las cosas, como ya he demostrado con todos esos pasajes que he leído, y además es un ser poderoso, es un Dios que está sobre todas las cosas, porque el Dios Supremo, el Padre Celestial, le dio todo el poder en el cielo y aquí en la tierra. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, dijo Cristo después de resucitar. Enseñar que Cristo no es este Dios que está sobre todas las cosas, como enseñan estos hijos del diablo, estos mamarrachos que se hacen llamar testigos de Jehová, es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia de la humanidad. Es una falsificación repugnante, diabólica, que han hecho estos farsantes, estos falsos cristianos atalayados, de esas palabras de Pablo en Romanos 9:5. Vamos a seguir desenmascarando a este lechón atocinado llamado Taboada. Para Masibri, el Nuevo Testamento católico y trinitario de Felipe de Fuenterrabia. Vamos a ver en Romanos 9:5 también. Romanos 9:5, de ellos son los patriarcas y de ellos es la descendencia natural del Mesías, el que está por encima de todas las cosas. Dios sea bendito por los siglos. Amén. Básicamente lo que... ¿Qué dice esa traducción que acaba de leer este lechón? Este mentiroso. Pues exactamente lo mismo. Se está refiriendo a Cristo, idiota, a Cristo. Y dice que es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Está hablando de Cristo, no está hablando del Dios Padre majadero. Cristo, y dice que, repito, dice es Dios sobre todas las cosas. Ya sabemos que las palabras el cual, que sí han sido añadidas en la traducción Reina Valera, no existen en el texto griego, pero es que es igual, se está refiriendo a Cristo. Aquí lo tenemos, el texto griego, vamos a leerlo. No aparece efectivamente las dos palabritas, el cual, pero es igual, se está refiriendo a Cristo, de quienes los padres y fuera de cuáles el Cristo. O dicho en otras palabras, que Cristo desciende de los padres, de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, desciende Cristo. Y dice, Él, refiriéndose a Jesús, Él según carne, Él siendo sobre de todas cosas, Dios bendito. Está hablando de Cristo, no está hablando del Dios Padre. Él es el personaje, el sujeto de toda la oración. Es Cristo, no es el Padre Celestial. Y dice bien clarito, Él siendo sobre todas las cosas, Dios bendito. Que es lo mismito que dice esa traducción católica que acaba de leer este soplagaitas, este majadero, este lechón llamado Taboada. Esa traducción que acaba de leer enseña precisamente todo lo contrario de lo que enseñan estos hijos del diablo atalayados. Dicen literalmente que Cristo es este Dios que está sobre todas las cosas y que es bendito, refiriéndose a Cristo. Repito, es que se suicidan ellos mismos. Este apóstata de la fe, este lechón llamado Taboada, repito, se pone la pistola en la cabeza y se revienta completamente la tapa de los sesos. Ellos mismos se suicidan con la mamarrachada, con la idiotez que está diciendo, por ejemplo, este pobre descerebrado, este apóstata de la fe, en este patético y repugnante vídeo que ha hecho. Vamos a seguir escuchando a este apóstata. Diciendo aquí es que gracias a Dios que está por encima de todas las cosas, viene el Mesías según la carne. Y de hecho también en su comentario a pie de página dice, según como se puntúe, la segunda parte de este versículo, la doxología aquí contenida, Dios bendito por los siglos, puede referirse a Dios el Padre o a Cristo. Página... Ahí lo dice. Puede referirse a Dios el Padre, no dice, ojo, no dice que ese texto se refiere al Padre. Eso no lo dice ese comentario católico. Puede referirse, según se lea, según la puntuación, o al Dios Padre, a Cristo. Y la pregunta es ahora, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el personaje central de ese versículo, de esa oración? Es Cristo, ya lo he demostrado varias veces. Es Cristo, no es el Padre. Pregunta, ¿Cristo está sobre todas las cosas? Respuesta, sí, ya lo he demostrado hace unos minutos con todos esos pasajes del Nuevo Testamento. Pregunta, ¿Cristo es un Dios? Es decir, ¿es un ser poderoso? Sí, Cristo es un Dios y el verbo era Dios, Juan 1:1, además de otros muchos pasajes. Ese Dios es Cristo, Él es un ser poderoso. Tercera pregunta, ¿Cristo, este Dios que está sobre todas las cosas, es bendito? A ver, lechón, ¿tú crees o no crees que Cristo es bendito? ¿Verdad que sí?
a Cristo. En el Nuevo Testamento también se le llama bendito. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya lo leí en esos textos. Hay al menos 2 pasajes en el Nuevo Testamento donde a Cristo se le llama bendito. Pero en estos majaderos, estos hijos del diablo dicen, no, en la Biblia nunca a Cristo se le llama bendito, dicen estos mentirosos. Farsantes, hijos del diablo. Apóstatas, que es lo que sois, apóstatas. Y especialmente este lechón. Este lechón con cara de tocino es un auténtico apóstata de la fe que conoció la verdadera doctrina durante muchos años en nuestra escuela bíblica. Durante muchos años yo le he enviado libros que me los pidió, libros míos escritos por mí de teología bíblica. Y la ha pisoteado la verdadera doctrina, la ha rechazado, ha renegado completamente de la verdadera doctrina y se ha ido con un grupo de auténticos descerebrados que son apóstatas de la fe, falsos cristianos y falsos testigos de Jehová. Es al grupo, a esta secta diabólica y falsa a la cual se ha unido este auténtico apóstata de la fe, en lugar de perseverar, como se han hecho otros verdaderos cristianos, perseverar en la verdadera doctrina cristiana, en la verdadera doctrina tal como se expone en las páginas del Nuevo Testamento. Y que estoy demostrando, por ejemplo, en este vídeo, de que este Dios que está sobre todas las cosas y que es bendito, se refiere a Cristo, como dice bien clarito el texto griego. Incluso las traducciones católicas que este lechón, este soplagaitas está leyendo, enseñan lo mismo, que ese Dios bendito que está sobre todas las cosas es el Señor Jesucristo. Hasta esas traducciones católicas lo dicen. Traducciones católicas que él mismo, este lechón, está citando. Vamos a seguir, ya queda poco para terminar, desenmascarando a este hijo del diablo y apóstata de la fe. 341, 342. Por tanto, al final es evidente que ese texto no, de hecho, en armonía con lo que dice el mismo Pablo, por ejemplo, en 15:6, dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claro. ¿Y quién niega esto? El lechón. ¿Quién niega que el Dios Padre es el Dios supremo, el Dios de Cristo? Nadie. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo. Pero Pablo dijo que Cristo también es un Dios. Y además bendito. Y además que está sobre todas las cosas. El que está sobre todas las cosas, idiota. ¿Quién es el Dios que está sobre todas las cosas según todos esos pasajes que he leído del Nuevo Testamento? Es Cristo. Todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Cristo está sobre todas las cosas, ¿sí o no? A ver, imbécil, apóstata, ¿está o no sobre todas las cosas? Pues claro que sí, idiota. Él es ese Dios mencionado en Romanos 9:5. El Dios que está sobre todas las cosas y que es bendito por siempre. Es Cristo. Que luego en otros pasajes el apóstol Pablo habla del Padre Celestial. En esos textos sí que habla del Padre Celestial. Y dice que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pues claro que sí. Hay varios pasajes donde Pablo lo dice. Que Cristo, este Dios bendito, tiene a otro Dios sobre él. A otro Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial. El Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y esto, lenguaje teológico moderno, ¿cómo se llama? Enoteísmo. El enoteísmo. Creer, enseñar que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y que Cristo es el segundo Dios, el segundo Jehová, que está subordinado al Padre Celestial. Esa es la verdadera teología bíblica, la verdadera enseñanza bíblica que estos hijos del diablo, estos apóstatas de la fe, como el Taboada, el lechón rechazan y pisotean y escupen. Y peor aún, mucho más grave lo que le ha ocurrido a este sujeto, al apóstata de Tomás Taboada Rey, que durante muchos años, pero no 1, 2, 3, 4 años, años y años, estuvo con nosotros, conoció la verdadera doctrina cristiana, la enseñó en las redes juntamente conmigo, la enseñó. ¿Y qué es lo que hizo? Tirarla a la basura, pisotearla, escupirla e irse con un grupo satánico, un grupo diabólico, un grupo de apóstatas que falsamente se hacen llamar testigos de Jehová. Con lo cual el pecado de este sujeto, de este lechón y apóstata de la fe, es infinitamente mayor que aquel que está en su ignorancia. Porque la inmensa mayoría, por ejemplo, de los falsos testigos de Jehová,
Están en su ignorancia. Nunca han conocido la verdadera doctrina tal como este apóstata hijo del diablo sí la conoció. Pero esos atalayados no, solo conocen por lo que les han enseñado en sus salones del reino, en su literatura basura y apóstata, les han metido en la cabeza y nadie, jamás, nunca nadie les enseñó la verdadera doctrina, jamás nadie. Están en su ignorancia y muchos de ellos han muerto en su ignorancia. Tal vez Dios tenga misericordia de ellos porque murieron en su ignorancia, pero el caso de este apóstata, de este hijo del diablo, de este renegado y mentiroso, traidor, apóstata, el caso de este sujeto es infinitamente más grave, más pecaminoso de lo que ocurre con el resto de falsos cristianos atalayados, de falsos testigos de Jehová. El caso de este sujeto es infinitamente más grave. Así que si usted no se quiere arrepentir, no quiere abandonar esa apostasía, que no creo que la abandone, porque la Biblia dice bien claro que Dios endurece los corazones y que Dios envía tinieblas, oscuridad, a aquellos que escuchan la verdad y que apostatan de ella, que se apartan de ella. Les envía oscuridad, les envía un espíritu engañoso para que crean en la mentira. Y es lo que le ha ocurrido a este apóstata de la fe, a este lechón y embustero patológico llamado Tomás Taboada Rey. Seguimos. Jesucristo era un ser espiritual, no de carne y huesos. 1 Timoteo 3:16, sino un espíritu. Sin embargo, seguía teniendo un Dios, según el mismo Pablo en la misma carta de los Romanos. Pablo no cambió su chip mental de forma repentina. Bueno, solo hacen personas que están ingresadas en centros de entrenamiento mental por esquizofrenia. El apóstol Pablo no lo era. No, lo sé. He decidido comentar. Los enfermos mentales, evidentemente, como ya he demostrado en este vídeo, son estos falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová, que dicen que son testigos de Jehová cuando jamás en su puñetera vida han visto con sus propios ojos al Señor Jehová. Sois vosotros los que deberíais estar encerrados en centros psiquiátricos, por embusteros, por descerebrados, por apóstatas, por llamarse testigos de Jehová cuando vosotros jamás habéis visto a Jehová, no sois testigos de nada. Bueno, de algo sí sois testigos del mismísimo Satanás, del diablo, del padre de la mentira, el cual os ha destrozado completamente el cerebro, os ha engañado, porque él es el que engaña al mundo entero, os ha engañado y os está llevando hacia la condenación, hacia la perdición, por rechazar la doctrina fundamental de toda la Biblia, que es la existencia de estos dos dioses eternos, estos dos Jehovás, que son el Padre y el Hijo, y el nombre que tenemos que invocar, que es el nombre de Jesús, para ser salvos. Ya con esto termino. Joel 2:32 dice bien claro: todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 tomó esas palabras de Joel 2:32 y ¿a quién se las aplicó? A Jesús. Todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Es el nombre de Jesús el que hay que invocar en el bautismo para ser salvos, como le dijo. Y ya con esto termino, Ananías a Saulo, quien luego se convirtió en el apóstol Pablo. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre de Jesús. Es el nombre que tenemos que invocar para ser salvos. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si confesares con tu boca, dijo Pablo, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es ese Señor, es decir, el Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, le veían. Ese era Jesús, el Señor, el Adonai, al cual tenemos que invocar con nuestra boca para ser salvos. Porque a quien no vieron jamás es al Padre Celestial, porque lo dice bien clarito la Escritura: a Dios, al Padre, nadie le vio jamás aquí en la tierra. Al que veían es al segundo Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo. Así lo enseña bien claro las Sagradas Escrituras. Quien quiera saber más de este tema, que entre en la descripción de este vídeo y ahí encontrará estudios bíblicos míos, el material importantísimo que le va a llevar a conocer toda la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna sobre este tema, especialmente sobre el tema de la divinidad de Cristo, sobre el tema de los dos Jehovás. Ahí lo explico bien clarito, de forma mucho más extensa, en mis libros de estudio bíblico. Y con esto, por tanto, doy por terminado
este vídeo, y si tú todavía no te has suscrito a este canal nuevo que tengo en YouTube, pues suscríbete para que puedas conocer bien la verdadera doctrina cristiana que lleva a la salvación, a la vida eterna. Y da también a la campanita para que te puedan avisar cuando publique nuevos vídeos. Os ha hablado Tito Martínez.